Hola, en este video quiero contar un poco sobre mi experiencia durante el trayecto a la residencia, especialmente el poder entrar a distintas escuelas secundarias y observar de cerca cómo se vive realmente la enseñanza de las artes visuales dentro del aula. A veces desde el profesorado pensamos la docencia más desde la teoría o desde lo que imaginamos que pasa en una clase, pero cuando uno entra a la institución, observa a los estudiantes, a los docentes, los tiempos reales, los imprevistos y todo lo que sucede en el día a día, ahí empiezo a entender de verdad lo que significa enseñar. A lo largo de este proceso estuve en el Instituto Nuestra Señora del Pilar, en el Colegio Secundario San Martín y en el Instituto María Auxiliadora. Cada una de estas instituciones fue muy distinta y justamente eso fue lo más valioso, porque me permitió conocer diferentes realidades, distintas formas de enseñar y también distintas maneras en las que los estudiantes se pueden vincular con el arte. Más que observar clases, siento que fue aprender a mirar la práctica docente desde otro lugar. La primera experiencia fue en el Instituto Nuestra Señora del Pilar, durante las ayudantías de Práctica Docente 2. Junto a mis compañeras Shirley Ábalos y Débora Villalba, realizamos ayudantías con la profesora Laura Montalto, en primer año trabajando con la técnica de stop motion. Durante varias semanas acompañamos a los estudiantes en sus producciones, ayudándolos con ideas, organización y con todo lo que necesitaban para poder terminar sus trabajos. Me gustó mucho ver cómo los chicos se manejaban con la técnica, porque realmente tenían muy buenas ideas y mucha predisposición para trabajar. Siempre estaban abiertos a recibir sugerencias y a mejorar sus producciones. Creo que esta experiencia fue una de las que más me acercó a la realidad del aula, porque pude ver de cerca cómo se relacionan los estudiantes entre ellos, cómo responden frente a los docentes y cómo cambia todo cuando uno deja de ser solo observador y empieza a acompañar de verdad. Ahí entendí que enseñar arte no pasa solamente por explicar una técnica, sino también por acompañar procesos, sostener tiempos distintos y ayudar a que cada estudiante pueda desarrollar su propia producción. La siguiente experiencia fue en el Colegio Secundario San Martín, durante las primeras observaciones de Práctica Docente 3. Fui junto a mi compañera pedagógica, Shirley Ábalos, a observar segundo año con la profesora Mónica Comparín. En esta escuela me sorprendió mucho la profundidad con la que trabajaban los contenidos. Por la orientación de la secundaria, los alumnos tenían un abordaje mucho más detallado de artes visuales que en otras instituciones. Estaban trabajando en un proyecto del ministerio sobre la fauna y la flora de Corrientes y también vimos una clase sobre el campo visual. Lo más interesante fue que en un momento, junto a mi compañera, tuvimos que dictar parte del texto frente al curso, ocupando unos minutos el lugar de la docente. Y aunque parecía algo simple, ahí sentí realmente lo difícil que puede ser trabajar con adolescentes. Sostener la atención, manejar los tiempos, hablar con seguridad y lograr que todos estén conectados con la clase. Fue una experiencia breve porque no pudimos completar todas las observaciones ni hacer las prácticas por problemas de cronograma, pero aún así me dejó muchísimo aprendizaje. La última experiencia fue en el Instituto María Auxiliadora, durante la segunda instancia observación de Práctica Docente 3. Allí observé a la profesora Belén Fernández en cuarto año, durante una clase sobre Emilio Petoruti y el cubismo. Algo que me gustó mucho fue ver cómo la docente retomaba contenidos anteriores como el punto, la línea y el plano antes de introducir un tema nuevo. Eso hacía que los alumnos no sintieran la clase como algo aislado, sino como una continuidad. Después trabajaron con un video sobre Petoruti, respondieron preguntas y realizaron un boceto de un animal en estilo cubista. Me llamó mucho la atención cómo la profesora iba resolviendo las dudas que surgían en el momento y cómo adaptaba la clase según lo que necesitaban los chicos. También pude observar el taller de teatro que estaban preparando para la Fiesta de las Artes. Ahí entendí que enseñar arte no se limita solamente al dibujo o la pintura, sino también a lo corporal, lo expresivo y el trabajo grupal. Fue una experiencia que me hizo pensar mucho en cómo el arte dentro de la escuela puede conectar distintos lenguajes y generar algo mucho más amplio. Después de pasar por estas tres instituciones, entendí que observar no es solamente mirar una clase y anotar lo que pasa. Observar también es preguntarse por qué el docente toma ciertas decisiones, cómo responde el grupo, qué funciona, qué no, y qué haría uno mismo en ese lugar. Cada escuela me dejó algo distinto. En Nuestra Señora del Pilar
aprendí sobre el acompañamiento en los procesos creativos. En San Martín, sobre la complejidad de trabajar con adolescentes y distintos ritmos de aprendizaje. Y en IMA, sobre la organización de la enseñanza y la articulación entre distintos lenguajes artísticos. Como futura profesora de artes visuales, siento que estas experiencias me ayudaron muchísimo a construir una mirada más real, más consciente y también más humana sobre la docencia. Porque al final, enseñar arte no es solamente dar una consigna o explicar una técnica, sino acompañar procesos, escuchar, adaptarse y ayudar a que los estudiantes también puedan encontrar su propia forma de mirar el mundo. Muchas gracias.